aleluya, 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 aleluya. Cristo Jesús por ustedes se hizo pobre siendo rico para hacerlos ricos con su pobreza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas, ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos. Cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes, y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en ese lugar de tormentos. Abraham replicó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico dijo: no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Cada uno de nosotros en nuestra vida hemos recibido dones. Cada uno de los que estamos presentes en esta celebración, cada uno hemos recibido bienes. Le vas a decir a tu hermano, has recibido bienes de Dios. Los has recibido. Miren lo que dice la palabra y el evangelio de ese día. Dios le responde y le recuerda a aquel rico. Le dice, recuerda, en tu vida recibiste bienes. Todos hemos recibido bienes, unos más, otros menos. Hemos recibido bienes materiales, hemos recibido bienes espirituales. Recuérdelo, recordémoslo, esto es bueno que lo recordemos. Porque resulta que si no lo recordamos aquí, entonces en el cielo nos lo va a recordar Dios. Tenemos que recordarlo acá, porque en el cielo también Dios nos lo recordará. Recuerda, hijo, has recibido bienes. ¿Y qué hemos hecho con esos bienes que hemos recibido de Dios? La parábola que Dios hoy nos expone es una parábola para que nosotros nos demos cuenta de lo que tenemos en nuestras manos. Hace 8 días el evangelio terminaba con una frase bien diciente. Decía el evangelio de hace 8 días, hijo, trata de que con tu dinero puedas ganarte personas para que en el cielo ellos te puedan recibir. Así decía el evangelio hace 8 días. Trata de ganar personas para que cuando llegues al cielo, entonces ellos se puedan recibir. Y hoy el evangelio es una consecuencia de aquello que quizás a nosotros se nos olvida. Aquel rico tenía mucho dinero. Dice la palabra, banqueteaba todos los días. Ese es mi banquete, 8,532. Pero cometió un error. Cometió un error porque en esos banquetes pareciera que los demás eran invisibles a sus ojos. Pareciera que los desprotegidos, los pobres, los necesitados, no los veía. Es curioso porque cuando nos detenemos fijamente en el evangelio, nos damos cuenta que mientras que Lázaro yacía al pie de la puerta del rico, el rico jamás le vio. Era invisible a sus ojos. ¿Cuándo lo pudo ver? ¿Cuándo pudo ver aquel rico a Lázaro? Después de que se murió. ¿Le sirvió de algo? No.
No le sirvió absolutamente de nada. ¡Qué pesar! Aquel rico solamente tuvo ojos para ver a aquel pobre cuando ellos ya habían muerto. Mientras tanto, mientras que estaba con vida, los demás eran invisibles a sus ojos. Una primera petición que le tenemos que pedir hoy al Señor. Le tenemos que decir, Señor, digan, Señor, que no me ciegue la riqueza. No me ciegue eso. No me puede cegar la riqueza. Porque cuando nos cegamos en la riqueza, en el poder y en el tener, los demás no los vemos. Los hermanos son invisibles a nuestros ojos. Somos ciegos a las necesidades, a los problemas de los demás. Señor, que yo no me ciegue en las riquezas. Señor, que yo pueda ver claramente las necesidades de los hermanos, para así algún día, cuando tú me llames a la eternidad, entonces esos hermanos me puedan ayudar a llegar al cielo. Es que hay un problema bien grande en la sociedad, hermanos, que quizá nosotros mismos sabemos que existe. Está el problema de la indiferencia. Está aquel bendito problema de no ver al otro a mi lado. Está el bendito problema del individualismo. Mientras que yo tenga, mientras que yo coma, mientras que yo trabaje, mientras que yo estudie, mientras que esté bien en mi casa, el otro no me importa. Es invisible para mí. ¿Saben cómo se les llama a esas personas? Se les llama epulones. Ahora le vas a preguntar al hermano del lado, ¿tú eres epulón? Pregúntele. Es que nos da miedito, ¿cierto? ¿Tú eres epulón? Ay, Dios mío, ¿cuántas veces somos epulones? Hermanos, ¿cuántas veces somos epulón? ¿En cuántas ocasiones somos indiferentes ante los hermanos que sufren? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros solo vivimos de apariencias? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, nosotros vivimos de espaldas a las necesidades de nuestros hermanos? ¿Cuántas veces nosotros vivimos invisibles y los demás también viven invisibles, que no cuentan ante los demás? Hay una sociedad que no cuenta. Hay una sociedad que no tiene voz, que no tiene voto. Hay una sociedad que no es escuchada. Hay una sociedad y hay unos hombres y mujeres que son invisibles ante la gran cantidad de ricos, digámoslo así entre comillas, que hay en la humanidad. Porque es increíble, mis hermanos, es increíble que en una sociedad como la nuestra, la mayoría de riqueza las estén acaparando unas 15 personas. Eso se llama una injusticia social. La injusticia social clama al cielo cuando vemos que los ricos tienen más y los pobres tienen menos.
Hay una sociedad que es invisible en este país. Nosotros los emigrantes somos invisibles. No contamos. No tenemos voz. No tenemos voto. Los que somos emigrantes no contamos. Supuestamente contamos, pero no es así. Y eso clama al cielo. Esa es una palabra que clama al cielo. Esa es una palabra que nos dicen, los epulones son aquellas personas que no ven las necesidades de los demás, que no son capaces de compadecerse del pobre, que pueden ver a un emigrante necesitado y con más gana tratan de hacerle la vida imposible. La sociedad de hoy, mis queridos hermanos, pareciera envolverse en esos nuevos epulones. A veces somos fríos, necesitamos calentar nuestro espíritu. A veces vivimos a espaldas de la palabra y por eso necesitamos recuperar la dirección adecuada que el Señor nos está proponiendo. En cuántas ocasiones, hermanas, somos insensibles a la llamada de Dios para que ayudemos al prójimo, para que le demos una voz de aliento, para que nos unamos entre todos. Pero no, mientras que yo esté bien, el otro verá cómo soluciona su vida. Mientras que yo pueda comer, vivir y tener una casa, ¿qué me importa si el otro está viviendo fuera, en un puente o en la calle? A veces guardamos muchos silencios. A veces nos callamos muchas cosas. Y eso nos hace ser epulones. Epulones que cuando llegue el día de partir, encontraremos nuestro puesto. Epulones que cuando llegue aquel momento en el que Dios a cada uno de nosotros nos vaya a pedir las cuentas necesarias, lo que hemos realizado, lo que hemos hecho, entonces ni siquiera encontraremos una mirada. Nuestras propias acciones nos condenarán. Nuestra propia indiferencia nos condenará. Dice la palabra del Señor, porque es que todo aquello que hiciste a uno de estos mis más humildes, pequeños y sencillos, a mí me lo han hecho. Si cada uno de nosotros, hermanos, comprendiéramos el Evangelio, si cada uno de nosotros comprendiéramos que en el momento, en el instante en que cada uno de nosotros lo dejemos absolutamente todo, entonces arriba en la eternidad, si nosotros creemos en Cristo Jesús, nos estará esperando un juicio misericordioso o un juicio sin misericordia. Padre Abraham, manda a Lázaro que moje, aunque sea con el dedo mi lengua. Qué pena, Señor, ya no hay nada que hacer. ¿No lo viste sentado a la puerta de tu casa y no hiciste nada? ¿No viste cuando tu hermano tenía frío y no lo vestiste? ¿No viste cuando tu hermano estaba hambriento y no lo alimentaste? ¿No notaste que tu hermano estaba en la cárcel y nunca fuiste a verlo? Ahora, ¿cómo vienes a mí a decir que mande a Lázaro? Justicia divina. Esa es la justicia de Dios. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor para que cada uno de nosotros no cerremos la puerta a la presencia de Dios en los hermanos. Dice una canción hermosa de la liturgia:
No sé si hoy la irán a cantar, pero dice una canción de la liturgia: con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre, su nombre es el Señor y es forastero, y muchos que lo ven pasan de largo como Epulón, acaso por llegar temprano al templo. Así, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que caliente nuestro espíritu. Pidámosle al Señor, mis queridos hermanos y hermanas, que seamos sensibilidad a las situaciones de los hermanos. Sé sensible, que los demás te importen, que por lo menos tengas el deseo de saber si tu vecino está bien, si tu vecino tiene comida el día de hoy, en vez de ir a botar la comida a la basura, al bote de basura. Cerciórate primero de que tu vecino sí comió en el día de hoy. Nosotros somos privilegiados, todos nosotros. Nosotros vinimos a un país que tenemos todo en abundancia. Pero pregúntate cuántos hermanos tuyos en tus países mueren de hambre. No tienen que comer. Y entonces, ¿cómo nos llamamos? Epulones. Porque no nos preocupamos por los demás. Pidámosle al Señor para que, si estamos sordos a las necesidades del otro, el Señor abra nuestros oídos y los podamos escuchar. Pidámosle al Señor para que nos ayude a descubrir el tesoro más valioso. El tesoro más valioso es el hermano, el prójimo. El tesoro más valioso es aquel que, como yo, somos lo mismo. Ni más grande, ni más pequeño, ni más rico, ni más pobre. Hombres y mujeres, creados a la imagen y semejanza de Dios. Pidámosle al Señor, mis queridos hermanos y hermanas, para que cuidemos más la riqueza espiritual. Esa sí que hay que cuidarla. La riqueza espiritual. Pidámosle al Señor, mis queridos hermanos, en esta mañana, en esa santa celebración de la Eucaristía, para que no se nos olvide mirar todos los días al cielo. Eso es hermoso, mira todos los días al cielo. Cuando tú miras todos los días al cielo, entonces no se te olvidará que un día dejarás la tierra y que un día tendrás que dar cuenta de lo tuyo al Señor. Mira todos los días al cielo. Pidámosle al Señor para que no seamos epulones, para que nos preocupemos de los demás y para que luchemos por una justicia social para todos. Amén.